Saludo a la audiencia de Radio Capital 105.7 para nuestra provincia, para el resto del país y para el mundo a través de nuestra página www.radiocapital.com. Por cierto, queremos destacar la sintonía de nuestros compatriotas, donde existe un ecuatoriano, flamea una bandera y, por supuesto, el sentimiento nacional. Para ellos, nuestra información, nuestro saludo correspondiente en este fin de año. Nuestro saludo también se extiende hasta la capital ecuatoriana para el economista Alberto Acosta. Economista, bienvenido, le saludamos desde Manabí. Para mí es el gusto de poder compartir con ustedes algunas reflexiones, justamente ahora que está por terminar un año muy complejo, un año que nos ha traído una serie de sorpresas, en su mayoría desagradables, un año cargado de tragedias, de egoísmos, de indiferencias, de mediocridades. Hasta hace exactamente un año, ¿usted creía o se suponía o se preveía dentro de lo que pudo haber pasado, lo que exactamente se dio ya en este año? Hablo en retrospectiva, o sea, exactamente hace un año. Definitivamente no. Yo creo que para la mayoría de la población, diría que para la totalidad de la población en la Tierra, este impacto del coronavirus fue sorpresivo. Dejemos de lado algunas advertencias de ciertos futurólogos, que incluso alguno en la India llegó a anticipar la llegada de este virus, de este coronavirus. Pero lo real y cierto es que la gran mayoría de la humanidad, la casi totalidad de seres humanos, no estuvimos advertidos a lo que vendría. Yo diría que un asunto más. No estábamos advertidos y no tuvimos la capacidad para leer algunas señales que debían habernos hecho a nosotros tomar ciertas precauciones. Ejemplos de esas señales. Le voy a señalar algunos ejemplos, le voy a señalar a Aníbal algunos ejemplos que son indudables. Para mencionar algo, al menos los técnicos en la materia conocían que el 70% de los virus, óigame bien, el 70% de los virus que están afectando a la humanidad son de origen zoonótico. Y esto en los últimos 30 años. ¿Qué quiero decir virus de origen zoonótico? Virus que de una u otra manera, al ser destruida el entorno, la biodiversidad, pueden saltar de animales a seres humanos. Por ejemplo, de murciélagos a seres humanos, el ébola. Y así hay una lista enorme. O sea, que este tipo de virus ya se los conocía. Y el origen de estos virus también era conocido. La destrucción de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad, los monocultivos, la destrucción del agua y del aire. Estamos generando las condiciones para que estos virus comiencen a aparecer de una manera masiva. Y si no entendemos ese mensaje, podemos superar el coronavirus y vendrán otros virus. Y había otras señales que no nos preocuparon tanto. Por supuesto que ahora estamos angustiados con lo que significa el coronavirus, este COVID-19, que es una tragedia para millones de personas. Sin lugar a dudas, hay más de 1 millón de muertos, ya mucho más de 1 millón de muertos, millones de contagiados. No solo que la economía mundial está paralizada, sino que en gran medida las familias están severamente golpeadas, la incertidumbre, el miedo, el temor cunden por todo lado. Pero nunca reaccionamos de la misma manera con el hambre. Sabemos y sabíamos desde mucho tiempo atrás que al día mueren 26,000 personas por hambre en el planeta. 26,000, 10 millones de habitantes. Y no porque falten alimentos. Sobran los alimentos. Somos 7,600 millones de habitantes en el planeta. Producimos alimentos para 10,000, 11,000 millones de habitantes, pero hay problemas. Gente que no tiene dinero para comprar los alimentos. Desperdicio de alimentos por 1,300 millones de toneladas al año, suficiente para alimentar 2,000 millones de personas. Tenemos un problema muy serio en lo que tiene que ver con la producción de biocombustibles, alimentos para autos, no para seres humanos. Se especula con los alimentos y se pierde biodiversidad. Y al día se van con hambre a su casa, si es que tienen casa, entre 800 y 1,000 millones de personas. No faltan alimentos. No tenemos un sistema
justo, adecuado, eficiente, para que los alimentos, en tanto derecho humano fundamental, lleguen a todos los habitantes de este planeta. Otro indicador, otra señal dramática. Por efectos de la contaminación del aire en las ciudades y la contaminación del agua en las ciudades, mueren al año más de 8 millones de personas, muchísimo más que con el coronavirus, y no nos preocupamos. Y el año pasado teníamos además otras señales que debieron hacernos a nosotros reflexionar. Los incendios en la Amazonía, los incendios en la Chiquitanía, los incendios en el Congo, los incendios en Indonesia. ¿Y todo para qué? Para seguir produciendo alimentos que se exportan sobre todo a los países industrializados y en gran medida para producir también alimentos de proteína animal, por ejemplo, a través de la soya transgénica. Y este año se incrementaron esos incendios. ¿Cómo que no aprendemos nada? O sea, las señales de que esto estaba en un camino equivocado están a la vista, y le podría seguir mencionando una serie de señales que son inocultables. El incremento, el aumento, la expansión, por ejemplo, de las zonas desérticas en África y en otras partes del planeta, el deterioro de la calidad del agua y de la cantidad de agua dulce, algo que está golpeando a Ecuador, que es un país dotado de agua abundante y de mucha calidad, pero estamos perdiendo. Entonces, en ese escenario, creo que nos faltó ser un poco más cuidadosos en las lecturas que hacemos y anticipar los problemas que se avecinan. Y al parecer, todo indica que lo único que se quiere es volver a la normalidad, reactivar al aparato productivo y seguir haciendo lo mismo que antes. Con lo cual, ya podemos ahora sí, con toda certeza, anticipar que las pandemias propias de esta lógica, de esta civilización capitalista, vendrán una tras otra. Estamos en diálogo con el economista Alberto Acosta. Economista, y con respecto a la situación del agua que prácticamente se le ha monetizado, no sé cuál sea el término, ya prácticamente consta en las bolsas, en la Wall Street. Bueno, mire, esa es una respuesta, a mi juicio, que va en dirección contraria a la reflexión que estaba haciendo. Nosotros tenemos que asumir que el ritmo de destrucción de la naturaleza es insostenible. Había un economista inglés, asesor de gobernantes norteamericanos. No era ecologista en estricto sentido de la palabra, tenía un enorme concepto de lo que eso representa, ese señor, y decía que es propio de locos y de economistas creer que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo con límites biofísicos. Y nosotros creemos que hay que seguir creciendo y crecer y crecer y crecer. Eso conduce al caos, eso conduce al fracaso, eso conduce a todos los problemas que estamos viviendo. En ese contexto, nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo para encontrar otro rumbo y otro derrotero. Pero al parecer, como le digo, nadie está dispuesto a eso y por el contrario, se sigue mercantilizando la vida. Llevar el agua a la bolsa de valores de Wall Street es dar un paso más en la mercantilización de la vida. No es de la primera vez que se mercantiliza el agua, que se mercantiliza la vida, digámoslo de paso. En los mismos Estados Unidos, ya desde el año 2018 en California estaba ya en el mercado el agua. Y en otros países, piense usted en el caso de Chile. En Chile, desde la Constitución impuesta por Pinochet, artículo 24 de la Constitución, establece el derecho a la propiedad privada sobre el agua. Y eso se amplía con el Código del Agua, que permite llevar inclusive el agua de un río a la bolsa de valores. Y así se ha especulado y se han vendido ríos en Chile que no corresponden al caudal de agua existente realmente, sino que la especulación hace que se inflen inclusive los volúmenes de agua. ¿Y eso qué ha provocado? Un incremento increíble del consumo de agua, más del 400%, con una tremenda destrucción del agua, afectados por la megaminería, afectados por la agroexportación y por el proceso de urbanización descontrolado. Y en Chile, entonces, estamos viendo cómo la sociedad, entre otras muchas razones, sale a la calle y reclama cambios profundos. Y esa es una de las cuestiones que debe hacernos a nosotros reflexionar. Ecuador, el país del agua, el país que tiene una constitución que se podría decir elaborada en agua en la provincia de Manabí, en Montecristi, no respeta su constitución. Y eso empezó con el gobierno de Rafael Correa,
que fue el mayor promotor de la Constitución de Montecristi y fue el primero y principal violador de la Constitución de Montecristi. En el tema de agua, recordemos lo siguiente. El artículo 12 establece que el agua es un derecho humano fundamental. Dicho esto, el agua no es negocio. El agua es un derecho humano fundamental. Artículo 282. Se prohíbe el acaparamiento del agua y de la tierra. El gobierno de Correa no hubo ni redistribución de tierra ni redistribución del agua. Artículo 318 de nuestra Constitución. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. Y Correa toleró que continúe, por ejemplo, la concesión del agua en Interagua, en la ciudad de Guayaquil. Y en la Constitución, en el artículo 318, se fija los usos del agua. Hay prelación en el uso del agua. Primero, para seres humanos, como derecho humano, no como negocio. Segundo, para soberanía alimentaria, que no tiene que ver necesariamente con agroexportación. Tercero, el ciclo vital del agua que no puede verse afectado. Vemos cómo se destrozan los ríos, sea por roturas de los oleoductos o sea porque se construye una represa hidroeléctrica. Y cuarto, agua para procesos productivos. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo este rato, Aníbal? Una humanidad, una sociedad como la ecuatoriana que no entiende las señales, que no es capaz de corregir el rumbo, que busca simplemente acumular. Y eso lo hace forzando los individualismos, el consumismo, el productivismo. Yo diría que son los tres jinetes del apocalipsis que se nos viene encima, porque junto a eso no hay ninguna visión de largo plazo, ninguna propuesta alternativa y no hay espacio siquiera para discutir estas cosas, salvo uno como el suyo, por ejemplo, y por eso valoro y por eso estoy muy contento en esta conversación. Le agradezco y desde luego es bienvenida a sus reflexiones y declaraciones acá en Guadaví. Estamos en diálogo con el economista Alberto Acosta. Economista, yo quisiera dar prioridad a temas pendientes que han estado en anteriores intervenciones durante este año. El aspecto y sobre el tema de la minería. ¿Qué significa históricamente, económicamente, incluso políticamente, judicialmente, el presente y futuro de la minería en el país dentro de esa materia que, vuelvo y repito, ha estado pendiente, que en buena hora, gracias a su gentileza, la podemos tratar y para que nuestra audiencia, además de informarse, se forme su opinión? Bueno, empecemos por anotar que la minería, la mediana y mega minería, es presentada en la actualidad como la gran tabla de salvación para superar la crisis. Una de las mayores crisis, si no definitivamente la mayor crisis económica que atraviesa el Ecuador en toda su historia. Y se nos vende como la gran solución. Y ahí podríamos hacer algunas puntualizaciones. Primero, histórica. Ecuador no ha sido un país minero como fueron y siguen siendo algunos países vecinos, Colombia, Perú, Bolivia, Chile. No ha sido un país minero por muchas razones, entre otras porque no disponemos de enormes yacimientos. Esa es una primera razón. Luego alguien que dirá, bueno, si ya tuvimos minería en la época de las poblaciones originarias, en la época de las culturas indígenas, pero es una minería completamente diferente. Es una minería que no está ahí para acumular, que no está ahí para destrozar la naturaleza. Es una minería de muy baja escala, con muy pocos impactos negativos. Es otro tipo de minería y otras razones que movían la minería. Tenía que ver con razones religiosas y culturales, pero no tenía que ver con la búsqueda de acumular capital a como dé lugar, sin considerar los impactos sociales y ambientales. Ese es un primer punto. Un segundo punto clave y fundamental es, ¿por qué entonces un país que no aparecía en la lógica de los grandes capitales mineros, de la noche a la mañana es interesante? Las razones son múltiples. Una, los precios de los minerales subieron vertiginosamente. Dos, las tecnologías para obtener esos minerales son cada vez más refinadas, más complicadas, y ya no se encuentran los minerales en lingotes, o sea, en grandes extensiones unido todo, ya como en las películas de vaqueros aparecía el lingote de oro y el minero se volvía millonario de la noche a la mañana, no. Para obtener, por ejemplo, 1 gramo de oro y en ocasiones menos de 1 gramo de oro, hay que mover más de 1 tonelada de material. Entonces eso demanda una lógica de gigantismo, enormes proyectos mineros, gigantescos proyectos mineros,
Y luego avanzamos en lo que se tiene que ver las afectaciones que eso provocaría. Ya un tercer punto que hay que tener en consideración, las afectaciones que provocaría la megaminería. Veamos el caso del proyecto Mirador en la cordillera del Cóndor, donde se está ya extrayendo mineral y se está exportando algo del mineral. Ha comenzado ya el proyecto. Ahí se mueven 60,000 toneladas de material al día. 60,000 toneladas de material al día. Cuando la empresa se vaya, de aquí a 30 años, van a quedar algo así como 500 millones, oiganme bien la cifra, 500 millones de toneladas de material que en contacto con el agua y con el aire se vuelve lo que se conoce el drenaje ácido de mina, una fuente de contaminación permanente que puede estar contaminando, no 10 años, no los 30 años, 50, 100, 1000 años. Eso ya se conoce en otras partes del planeta. Luego, hay que mover material y hay que hacer las amalgamas, se hace sobre todo con cianuro, y eso se requiere para ir amalgamando, ir uniendo el oro que luego será procesado fuera del país. Y eso hay que mover material y ese cóctel tóxico va a ser de 450 millones de metros cúbicos. 450 millones de metros cúbicos que habrá que guardarlos en unas piscinas gigantescas por décadas, por cientos de años. Y ya sabemos que ese material, que esas piscinas, que los diques de esas piscinas, las relaveras o diques de cola, como se llama, son de una muy mala calidad. Hay un ingeniero geólogo norteamericano, pro-minero, insisto, pro-minero, que dice que la pregunta no es si se van o no a romper esos diques, sino cuándo se van a romper. Y si llegan a romper esos diques cargados con todo ese material tóxico, con ese cóctel de tóxicos, la contaminación puede ser de 1,600 kilómetros en los ríos, va a llegar hasta el río Amazonas, con impactos tremendos. Ya le pongo una comparación. ¿Qué significan 450 millones de metros cúbicos? Porque a veces hay que tener una idea clara. Es el volumen de 3 lagos San Pablos en la provincia de Imbarubú. 3 lagos San Pablos. 450 millones de metros cúbicos. 500 millones de toneladas de material que en contacto con el agua y el aire es tóxico. ¿Ya? Eso equivale a 5 panecillos de la ciudad de Quito, en una zona de altísima biodiversidad. Y ahí le ato el tema con el agua, Aníbal. Para mover esa cantidad de material, 60,000 toneladas al día, ¿ya? Se requieren 21 millones de litros de agua diarios. 21 millones de litros de agua diarios. Eso es lo que consume la ciudad de Ibarra al día en la actualidad. Y esa agua en gran medida va a quedar contaminada. Esos son los temas. Y ahora hablemos algo de los números económicos, porque podríamos seguir hablando de los impactos ambientales, de los impactos sociales. No se olvide que en la época de Rafael Correa, aliado de las grandes empresas mineras, sobre todo chinas y canadienses, se impuso la minería a sangre y fuego. Provincia de Morona, Santiago, en Nanquín, provincia de Zamora, Chinchipe, en Tundaime, provincia de Imbabura, en Ita, a la fuerza. Incluso hay muertos en esos procesos. Y entonces aquí el tema económico, las cifras que le voy a dar son de las empresas, son del mismo Estado. Nos dicen que en 50 años de explotación, que es lo que durará algunos proyectos, otros unos 20, unos 30, otros 50. En total, vamos a exportar 132 mil millones de dólares. Uno dirá, qué bárbaro, ese sí es mucha plata, ¿no? Al Estado, o sea, a nosotros nos queda el 20%, 27 mil millones de dólares. Divídale eso para los 50 años. Son 870 millones de dólares al año. Menos de lo que destinó el Estado ecuatoriano para atender los sueldos, los salarios, los ingresos de los servidores públicos al mes en el año 2019. O sea, una cantidad pequeña. Pero aquí viene el problema de fondo. Para extraer ese mineral que luego exportamos y que genera 132 mil millones de dólares por ventas externas, tenemos que movilizar más de 5 mil millones de toneladas de material. ¿Quién va a reparar esas afectaciones? El pueblo ecuatoriano, a través del Estado. Las empresas no lo van a hacer. Póngale a $3 por tonelada. Estamos hablando de 15 mil millones de dólares. Nos quedan 12 mil millones de dólares. Póngale $6 por tonelada.
ya no queda nada para el Estado ecuatoriano. Póngale $10 por tonelada, que es una cifra más o menos ajustada para la reparación. No estamos hablando de la restauración, como ordena la Constitución de Montecristi, no, solo reparación. Estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares. Vamos a quedar endeudados. Detrás de todo esto, naturalmente, hay intereses, porque alguien dirá, si esto es tan mal negocio, ¿por qué se impulsa? Porque hay intereses. Hay gente que va a ganar, las empresas mineras van a hacer su negocio, a las cuales ni siquiera se les cobra todos los impuestos, no se les cobra nada por el agua que van a dejar contaminada. Van a ganar también los ingenieros, los técnicos, los abogados, algunos trabajadores y naturalmente algunas personas que están en el Estado, porque no se olvide, Aníbal, que hay lo que se conoce las puertas giratorias, ¿ya? Hay gente que está ahora trabajando en el Ministerio de Energía y Minas y a la vuelta de la esquina ya está en alguna empresa. O hay gente que viene de la empresa al Ministerio de Energía y Minas, defendiendo su bolsillo y no los intereses del país. Estas son las realidades de la minería. Y un asunto, con esto concluyo el tema de la minería, no nos vengan con el cuento de que si no hay minería legal, va a haber minería ilegal. Eso es falso, eso es una mentira. En primer lugar, la minería considerada como legal es ilegal. No respetó la Constitución, el mandato minero del 18 de abril del año 2008, el de Montecristi, no respetó. La ley de minería es inconstitucional, reconocida por la Corte Constitucional de Transición, y no ha habido las consultas previas libres e informadas, menos aún el consentimiento previo libre e informado, como establece la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es parte constitutiva de la Carta Magna de Montecristi. En segundo lugar, es absolutamente falso que si no hay minería legal, va a haber la minería ilegal. Depende de los sitios. Mire usted, por ejemplo, en Quimsacocha, lo que es ahora el proyecto Loma Larga en la provincia de Imbabura. Se conoce desde más de 10 años que hay oro ahí, pero no hay cómo sacar. Se requieren esos grandes agujeros, esos grandes proyectos o grandes túneles para llegar a eso, grandes tecnologías, grandes capitales. Y hay otras zonas, en Río Blanco, también la provincia de Manabí, donde la gente está resistiendo con mucha fuerza al avance de las mineras. Hay una disposición judicial ya desde hace 2 años de no dar paso a la minería y no hay la invasión de los mineros ilegales. No hay tal, porque la comunidad se opone. Y en otros sitios, y esto es perverso, ¿ya? El Estado ecuatoriano, el gobierno, conoce dónde hay minería ilegal y no hace nada. Les invito a que lean el Plan de Desarrollo del Sector Minero, Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, así se llama. Páginas 108, 109, 110 y 112 está numerado los sitios donde hay minería ilegal y no se hace absolutamente nada porque hay una corrupción impresionante. La gente del Estado con las mineras ilegales y las mineras ilegales con las mineras legales. Este es uno de los temas que a mí me gustaría se discutan a profundidad, por ejemplo, por parte de las candidaturas a la presidencia de la República. ¿Alguna idea al respecto? ¿Cuál es la alternativa? Claro que hay alternativas, pero sería escucharles a ellos y a ella, quiénes son las personas que dicen querer dirigir los destinos del país. Estamos en diálogo con el economista Alberto Acosta a través de Radio Capital 105.7 para toda nuestra provincia y también a nivel internacional. Nos escuchan en Europa a propósito, en Estados Unidos en nuestra página. Economista, pero para cerrar este tema me gustaría que usted también nos explique, nos oriente exactamente cuál es la posición de Azuay, o que la encabezó en este caso el alcalde de Cuenca, precisamente sobre la consulta que están impulsando y que va a ser obviamente motivo de sufragar en el próximo año, ni siquiera digo febrero, eso llegaremos más luego a conversar. Bueno, mire, en la provincia de La Suay, como ha sucedido también en otras provincias del país, menciono el caso de Inta y Imbabura, en la cordillera del Cóndor, las provincias amazónicas de Zamora, Chinchipe y Morona, Santiago, y en muchas otras regiones del Ecuador, hay una creciente resistencia a la minería. Que la gente conoce lo que significa la minería, la destrucción que provoca, la ruptura de las familias que conlleva, la afectación a la cotidianidad de comunidades que han vivido por siempre vinculadas a la madre tierra, lo que llaman la Pachamama. En el caso de Imbabura, esa lucha tiene décadas. Sobre todo hay regiones como el Cantón
el Cantón Girón o las parroquias de Molleturo, de Victoria del Portete, de Tarqui, de Río Blanco y otras más que resisten a la minería. Recuerde que luego de una larga lucha de 7 años se consiguió que se realice la consulta popular sobre minería en el Cantón Girón, que creo que fue, si a este rato la memoria no me falla, el 24 de marzo, domingo 24 de marzo del año 2019. Allí el 87% de la población se opuso a la megaminería. Fue categórico el voto, ¿ya? Y claro, cuesta trabajo que esto avance. En el gobierno de Correa era imposible, porque en su calidad de prominero, de defensor de los intereses mineros transnacionales, se oponía terriblemente a las consultas populares. Y ahora el gobierno actual hace también lo imposible para que no hayan esas consultas populares, pero luego de una larga lucha y de 3 veces de negar la consulta popular planteada por el actual candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, se consiguió que el Consejo Cantonal de Cuenca, de forma unánime, plantee la realización de una consulta popular para prohibir minería, mega y mediana minería, en las zonas de recarga hídrica, en 5 ríos. Se tiene que prohibir para proteger los páramos, la fuente de agua. Y esa consulta popular se va a realizar el día 7 de febrero, el domingo 7 de febrero. Espero que no haya afectaciones en términos de fecha de las elecciones, porque eso puede generar muchas complicaciones políticas al país. Habrá que asumirlas con mucha responsabilidad, estando en medio de la pandemia, pero creo que hay que ser suficientemente serios y llevar adelante esa consulta popular y las elecciones a presidente de la República y para asambleístas. En ese escenario estamos nosotros viendo cómo el Estado, el gobierno y cómo las grandes mineras aliadas tratan de frenar el avance de la consulta popular o tratan de decir que la consulta popular no resuelve los problemas. Es cierto que la consulta popular, si uno lee, va a encontrarse con algunas dudas, ¿ya? Pero en estricto sentido, si esa consulta popular recibe el voto mayoritario de la población, eso va a ser un reguero de pólvora. Vamos a tener consultas populares para erradicar la minería en el Ecuador en todos los cantones donde la amenaza esté presente. Y tengamos en cuenta de qué estamos hablando. Comentaba hace un instante que el proyecto Mirador va a mover 60,000 toneladas de material al día. Hay otros proyectos como el Yurimagua en Inta, provincia de Imbabura, donde se van a mover más de 90,000 toneladas al día. Solo menciono esto para hacer una comparación. Hace unos 3 meses hubo una ruptura de este dique de cola donde se guardan los residuos tóxicos en la parroquia Ponce Enríquez, en el cantón Ponce Enríquez, en la provincia de La Suay, ¿ya? Y la ruptura fue de tal magnitud que se virtieron 50 millones, no 50 millones, 50 toneladas, quite los millones, 50 toneladas a los ríos, al río Tenguel, al río Gal, al río Siete, al río Seco y a otro río que se me escapa, que suministran agua para la producción de banano ya en la provincia del Guayas y que suministran agua para el consumo de la ciudad de Guayaquil. Y ya sabemos desde hace más de 10 años que el agua que proviene de esos ríos, que es luego procesada y transformada en agua potable en la ciudad de Guayaquil, estaría provocando mayores niveles de cáncer. Obvio, porque hay una mayor cantidad de químicos, de metales, y todo eso termina por afectar la salud de los seres humanos. En ese sentido, es muy importante la consulta popular de Cuenca, del Cantón Cuenca, la tercera ciudad del Ecuador, que puede dar una señal vigorosa en el Ecuador y en América Latina para frenar este avance de esta actividad tan destructiva en términos sociales, en términos económicos, en términos democráticos y también una estafa en términos económicos. Y en términos políticos, el candidato de Yacu Pérez se podría decir que es el candidato de la minería o no sé cómo lo define usted. Yacu Pérez ha tenido una posición desde hace mucho tiempo atrás de defensa del agua. Y creo que eso es un mérito para su persona y para su propuesta. Él ha estado enfrentando la mega minería y él ha hecho propuestas al respecto, ha hecho una serie de análisis, de discusiones y ha impulsado la lucha. Yo creo que ese es uno de los mayores méritos de Yacu Pérez, que quien naturalmente ahora tiene que demostrar que puede dar respuestas en muchos otros ámbitos. Por lo pronto veo con entusiasmo esa candidatura porque me parece que no podemos volver
a los extractivismos impulsados sea por la derecha del siglo XX encabezada por el banquero o por la derecha del siglo XXI encabezada por el prófugo en Bélgica. Yo creo que hay que comenzar a pensar en un país que vaya mucho más allá de esas visiones estrechas, corruptas, autoritarias y violentas. Prácticamente al mencionar a Yacu Pérez, ya nos metimos en la política, como se diría popularmente. Ingresamos ya a este tema. Y con respecto a la consulta popular que se anunció, se cocinaba de parte de el exalcalde Nebot. Bueno, no tenemos más información. Yo al menos no tengo más información. Entiendo que esa consulta popular tiene que ser aprobada por la Corte Simplemente fue un globo, Constitucional. tal vez. Fue un globo de ensayo y seguramente no están ya muy entusiasmados. No tengo información. Me gustaría tener más información al respecto, pero hago simplemente un ejercicio de reflexión con el riesgo de equivocarme. ¿Quién sabe si Jaime Nebot, que estaba tan entusiasmado con esa consulta, se dio cuenta que su candidato, ahora Guillermo Lasso, no tiene chance para ganar la presidencia de la República? Está desinflando, ¿ya? Es un globo ya que va perdiendo fuerza y va debilitándose, eso dicen casi todas las encuestas. En ese escenario, seguramente Nebot dice, no lanzo la consulta, no insisto en la consulta, porque me corro el riesgo de perder con Guillermo Lasso y que eso arrastre también negativamente la propuesta de la consulta. Aunque en la consulta de Nebot había varias cuestiones que a mi juicio eran muy peligrosas. Es una consulta con bastante veneno. Por ejemplo, el tema minero. Se nos quiere decir que simplemente con la aprobación del pueblo ecuatoriano ya la minería va a ser buena y vamos a tener una minería responsable. No, eso no existe. Y no nos olvidemos, la minería no va a resolver los problemas del país, ni siquiera en términos de empleo, Aníbal. ¿Por cuántos puestos de trabajo va a generar la minería? Cifras oficiales. Entre 32,000 y 40,000 puestos de trabajo, si entran a fusionar todos los proyectos. Gran parte de esas personas que trabajan ahí vendrán del exterior. Son técnicos, muy pocas personas de las comunidades. ¿Qué significa 32,000 o 40,000 puestos de trabajo con una población económicamente activa de más de 8 millones de personas? Menos del 0,4%. ¿No habría sido preferible, no sería preferible impulsar, por ejemplo, la agricultura, una ganadería responsable, donde se puede generar más empleo? Este es el caso concreto del proyecto Yurimagua, o Loma Larga, en la provincia de La Suay, Cantón Girón y Cantón Cuenca. La minera esa podría llegar a generar, el momento de mayor demanda de personal, 600 puestos de trabajo. Cuando ya comienza a explotar, quedan 200 puestos de trabajo. Pero en los alrededores donde están todos los valles, donde se genera gran parte de la alimentación agrícola y ganadera para el Cantón Cuenca y fuera del Cantón Cuenca, hay más de 20,000 personas que trabajan. ¿No sería preferible fortalecer esa actividad productiva y olvidarnos de la potencial destrucción de las fuentes de agua? Agua que por lo demás no solo puede afectar dentro del Cantón Cuenca, sino que si hay un deslave va a afectar las plantaciones bananeras en la provincia del Oro, en la costa ecuatoriana. La minería está interrelacionada en todo el país. Sus impactos negativos podemos sentirlos, espero que no, en todo el Ecuador. Estamos en diálogo con el economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, precisamente en este diálogo a través de Radio Capital. Siguiendo con el aspecto político y cerrando el tema Nebot Lasso, esa unión no cuajó, esa alianza no funcionó, ese matrimonio se divorció. Bueno, es un matrimonio mal habido, por decirlo de alguna manera. Es un matrimonio de conveniencia, ¿ya? Es un matrimonio impuesto por sus padres y madres putativos y putativas, ¿ya? Por los grandes capitales. Creían que unido Lasso con Nebot, resuelto el problema y que avanzaba ya una alianza vigorosa. Al parecer no hay eso. Y comenzamos a ver a un Nebot que ya está apareciendo cada vez menos al lado de Lasso y que está menos entusiasmado. Yo creo que tienen que estar bastante preocupados porque esto les va a pasar factura, no solo a los de Creo, sino también a los del Partido Social Cristiano en términos de participación en la Asamblea Nacional. Ahora, un paréntesis, en lo que corresponde a las encuestas, las tendencias y las mediciones,
por lo menos se coinciden varios analistas o consultores de que no se ve, no se avisora y no se presenta un candidato que provenga de Quito, o sea, un candidato quiteño. ¿Se pensó, se esperó que sea Montúfar o simplemente en esta vez no había candidato? Como siempre, obviamente lo hay, en este caso, Quito, Guayaquil y Cuenca. Sin lugar a dudas, todavía ese tipo de análisis, que a mi juicio pueden tener de alguna manera algún sentido, pero van perdiendo la base, el sustento histórico del país. Poco a poco en el Ecuador comenzamos a olvidarnos los orígenes de los candidatos o de las candidatas y comenzamos a pensar en quién puede resolver de mejor manera los problemas. Aunque, lamentablemente, todavía pesa mucho el baratillo electoral. Por ejemplo, este señor Arauz, que sin lugar a dudas es una suerte de segundo títere de Rafael Correa, ofrece que en los primeros días de su gestión va a entregar $1,000, creo que dijo, a 1 millón de personas, 3 millones de personas. Más allá de dónde va a sacar el dinero, que es algo que no aclaró, eso me parece un burdo intento de comprar votos. ¿Ya? Si tú votas por mí, yo te doy $1,000. O como decían antes los viejos populistas, dame tu voto, yo te doy una escuela, dame tu voto, yo te doy una casa, dame tu voto, yo te doy un empleo. Y así era la lógica. Yo creo que eso tiene que superarse. Requerimos sobre todo a nivel en el momento actual de una crisis tan compleja, tan difícil, respuestas mucho más creativas, mucho más audaces, que vayan a la raíz de los problemas, que den salidas concretas a la necesidad de la gente. Y la gente tiene que entender algo. Ojo, cuidado con quedarse al margen de la política. Cuidado con ir rozando el coro de los analfabetos políticos, que es la peor forma de hacer política. Aquel personaje que se para y hincha el pecho y dice, yo odio la política, yo no quiero saber nada de la política. Y complementa muchas veces su frase, porque yo tengo que trabajar, porque yo tengo que llevar el pan a los niños, a los guaguas, porque yo tengo que llevar a los niños y las niñas al colegio, a mis hijos y a mis hijas al colegio. Ojo, para que él pueda trabajar, él pueda tener empleo, él pueda tener educación, para que él pueda tener salud, se requieren demanda de decisiones políticas, buenas decisiones políticas. No es que él solito está en el mundo y él solito resuelve los problemas. Esa informalidad, esa ausencia de empleo, esa carencia del sistema social de seguridad en salud, acceso a la educación, agua potable y todo, depende de decisiones políticas. Cuando uno se margina de la política y dice que odia la política, permite que entre en la política el peor de los políticos, el politiquero embaucador, ese politiquero que está al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros, ese politiquero corrupto, ese politiquero que lo único que busca es su beneficio personal o familiar. Ese tipo de cuestiones hay que discutir. Por eso ahora, en este momento tan complejo y difícil, a portas, a vísperas de las próximas elecciones, tenemos que rescatar la política. No les digo que tenemos que salir necesariamente a las calles o buscar candidaturas o cargos públicos, no. La política es un compromiso diario para resolver los problemas familiares, comunitarios y nacionales. Este momento de crisis política, de desinstitucionalización hasta cierto punto, en donde hace tiempo el Contralor también de alguna manera intercede o ordena al Consejo Nacional Electoral. Actualmente existe también un problema que lo estamos viendo, palpando diariamente, el desenlace entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Antes, los que conforman, ¿a quiénes responden, a quiénes representan, de acuerdo a una lectura de usted, economista? Me resulta muy difícil poder identificar a quienes representan. Es como esos ríos de la Amazonía. No sé si usted les ha visto alguna vez desde arriba, que son como una culebra que se va dando las vueltas. Así es el Consejo Nacional Electoral. En unas ocasiones parece que estaría apoyando a un determinado grupo político. A la vuelta de la esquina, la señal es diferente. Sea cual sea, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral no nos dan confianza.
Ojalá este rato hicieran un esfuerzo pequeño para ponerse de acuerdo y de establecer quiénes van a ser las personas que van a ocupar un puesto en la papeleta electoral del 7 de febrero. Por lo menos eso, porque eso, a más del coronavirus y de los problemas que estamos atravesando, genera más y peores incertidumbres. Y si me permite, obviamente, retroceder con los años. Usted fue parte de un proyecto en el 2006. Eh, ¿A qué le atribuye la ganancia en la primera vuelta de Álvaro Noboa y el triunfo en segunda vuelta de Rafael Correa? Y actualmente la aparición de Álvaro Noboa, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, Álvaro Noboa es una persona empeñada, encaprichada por ser presidente de la República. Como que él se propuso, siendo niño, seguramente, llegar como presidente de la República. Está intentando por sexta ocasión, ¿ya? Y vemos que su tenacidad está a la par con el tamaño de su chequera. El señor tiene mucho dinero, mucha ambición y quiere ser presidente de la República. Yo le descartaría que si él llega a estar en la papeleta electoral, va a provocar algunas complicaciones a varios candidatos, ¿ya? Empezando al candidato Lasso, que creo que es el que saldría más golpeado, porque va a tener que distribuir votos de gente de la derecha, de gente del mundo empresarial, de gente de la costa ecuatoriana. Y eso no sé si también no le va a afectar por el lado del mensaje populista al candidato Arauz, que está demostrando ser un populista. Le he visto como un economista joven, poco conozco de él, he leído algunas cosas que me han parecido interesantes, pero su presencia política electoral es de igual a de cualquier candidato populista, sin ninguna gracia. Lamentablemente resulta un títere de Rafael Correa, el prófugo en Bélgica, y entonces eso quizás también le limita a este señor. De todas maneras, habrá que ver qué es lo que pasa, cuál es la última palabra, si Noboa entra o no a la papeleta electoral. Pero dentro de lo que se analiza y la experiencia y obviamente el seguimiento y la dedicación que le da al acontecer político, a la coyuntura, podría ser, ¿cuáles son los finalistas entonces los que lleguen a segunda vuelta? Pero todo indica que, de acuerdo a las encuestas no son oráculos de lo que va a pasar, sino que nos dicen cuál es la tendencia ahora. El rumbo. El rumbo, si tenemos varias encuestas con la misma metodología, no se puede mezclar varias encuestas. Tendría que tener una encuesta de la empresa A y seguir esa encuesta, las encuestas que hace, otra de la empresa B y la empresa C, si usted quiere, y hay que preguntar la metodología que se hace para llegar a esos datos. Una encuesta de cualquier empresa en un momento dado hay que analizarla dependiendo de todos los parámetros empleados y nos dice cuál es una posible evolución. Este rato, como que fueran las elecciones ahora, ¿ya? La tendencia nos da la lectura de varias encuestas de la misma empresa siempre que mantenga la misma metodología, ¿ya? En ese escenario, de acuerdo a lo que hemos podido ver en varias encuestas, algunas de las cuales ya se conoce de quién son o a quién sirven, ¿ya? Parecería que la disputa va a estar entre tres candidatos, este rato, ¿ya? Un Lasso que se desinfla, un Arauz que mantiene más o menos un 20%, que es el voto duro del correísmo, y un Yacu Pérez que podría estar expectante para entrar a la segunda vuelta. Pero claro, todavía falta que se defina si va a ir Álvaro Noboa, todavía falta cómo se va configurando la candidatura de Lasso, y esto todavía puede cambiar. Así que los finalistas, este rato, lo cual no significa que eso va a suceder, podrían ser Lasso, Arauz o Arauz, Yacu Pérez. Y si es que ingresa... Pero a Lasso le veo cada vez más desinflado. Y si es que entra al baile, si cabe el término Álvaro Noboa. Bueno, ahí se mueven las frutas. ¿Puede Álvaro Noboa quitar suficientes votos definitivamente a Lasso y dejarle ya un tercer o cuarto puesto? Este rato no creo que Álvaro Noboa llegue a tener una posición expectante como para pasar a segunda vuelta. Por dos razones. Primero, porque tiene muchas resistencias. Segundo, porque no ha tenido ya un desempeño importante en las últimas elecciones. Contra Maguad, sí. Contra Correa, sí. Pero después se desinfla, ¿ya? Y no sé si él logre revertir esa tendencia en el poco tiempo que va a durar la campaña electoral
una campaña electoral muy sui generis, muy especial, porque la campaña se va a llevar mucho en las redes y en los medios de comunicación. Con este toque de queda de un mes, con limitaciones para las aglomeraciones, las reuniones de personas, va a ser muy difícil hacer el tipo de campañas a los que estábamos acostumbrados. Entonces eso hay que tomar en consideración. Pero no se olvide que hay un asunto adicional. No todo va a ser a través de las redes sociales y del Internet, porque hay un enorme porcentaje de la población ecuatoriana que no tiene Internet. Lo que va a jugar un papel fundamental es el celular. Yo creo que el celular, las redes de WhatsApp, por ejemplo, de Instagram y otros más, otros de estos espacios adicionales pueden jugar un papel importante. Ahora, ya en el análisis de la situación del país, hablemos de la parte económica. ¿Cómo usted vio o analiza la gestión? Califica también, porque obviamente usted al respecto tiene su espacio bien ganado en cuanto al análisis económico. El paso del exministro, de Economía. Bueno, verá, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es calificar adecuadamente la crisis que estamos viviendo. A mi juicio, es la peor crisis de la historia reciente, no solo en términos económicos, sino sociales y también políticos. Veamos un dato. En el año 2020 han fallecido 40,000 personas por encima del promedio registrado en los 3 años anteriores, 2019, 2018, 2017, según datos del registro civil. Esto nos ubica con 40,000 personas fallecidas sobre el promedio registrado en los 3 años anteriores entre los países con mayor exceso de fallecimientos del mundo, ¿ya? Para llegar a esa constatación hay que comparar las muertes en exceso por millón de habitantes. Nosotros tenemos 2,000 muertos por exceso cada millón de habitantes. Estamos en el segundo lugar a nivel mundial. El primer país donde ha habido una mayor mortalidad por millón de habitantes es el Perú. Y en eso es un punto fundamental que no podemos olvidarnos. Y en ese contexto nosotros estamos viendo que Ecuador además está experimentando en términos económicos una caída de su Producto Interno Bruto acelerada. Según la Comisión Económica para América Latina, sabemos que la economía ecuatoriana va a caer la economía ecuatoriana en alrededor del 9%. El Fondo Monetario Internacional habla del 9.5%. Solo estamos superados por Venezuela, por Perú, por Argentina. Son los países a los que peor les está yendo en la crisis. Venezuela, Perú y Argentina. Luego viene Ecuador. Y esto comparado con lo que fue la crisis del año 99, sabemos que el asunto es dramático. La contracción del ingreso, la caída del ingreso por habitante para este año, según informaciones oficiales, estaría en un orden de menos 10,1%. Esto es superior al menos 6,8% en el que cayó el ingreso per cápita en el año 99. Y entonces aquí tenemos que hacer una anotación. Uno, la economía, una doble anotación. Uno, la economía ecuatoriana ya vivía una etapa de recesión, de estancamiento desde el gobierno de Correa. La economía está estancada desde el año 2000, 2014, 2015. Ya se paró el crecimiento económico. El tal milagro ecuatoriano resultó una estafa, un fiasco, ¿ya? Y luego, con el gobierno de Moreno, esta caída se acelera hasta llegar a momentos que no nos debemos olvidar este rato en ningún instante, Aníbal. El hecho de que en marzo, cuando la economía ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana estaba atravesando las horas más dramáticas, trágicas, tristes, cuando la gente se moría literalmente en las calles de la ciudad de Guayaquil, se prefirió atender el pago de la deuda externa y no destinar recursos para la salud, para la alimentación, para el mantenimiento del empleo. Y luego, con la mal llamada ley de apoyo humanitario, lo único que se hizo es introducir mecanismos que permiten una mayor acumulación del capital. No hubo nada de solidaridad. Esto no nos olvidemos. Cuando se discutía esa ley, se planteaba que desde el mundo empresarial y desde el mundo laboral había que hacer una contribución especial.
si la memoria no me falla, los trabajadores iban a contribuir con algo así como 800 millones de dólares y los empresarios con 400 millones de dólares. Los trabajadores dijeron, sí, nosotros estamos dispuestos a apoyar, pero no desde 500 dólares, sino de 720 dólares y una cantidad mayor a los que más ganan. De acuerdo, nosotros somos solidarios y apoyamos. Los empresarios dijeron, no, no vamos a poner un centavo, no pusieron nada, nadie fue solidario. Lo único que se introdujo es flexibilización laboral en el sector privado y en el sector público. Y esto es algo que significa una mayor destrucción del poder adquisitivo. Esto afecta tremendamente la capacidad de una vida digna de las familias. Y esto genera a la postre una sobreexplotación de la mano de obra, que es algo que demandan los neoliberales. Quieren ser competitivos, que se llenan la boca hablando de competitividad, ¿en base a qué? Mano de obra barata, sobreexplotada. Destrucción de la naturaleza con megaminería, más petróleo, agroexportaciones. Y no se les ocurre pensar que se podrían conseguir mejores resultados afectando al capital. En vez de hablar de flexibilización laboral, ¿por qué no hablamos de flexibilización del capital? Bajar las tasas de interés. Bajemos las tasas de interés. Usemos inclusive mecanismos de mercado para bajar las tasas de interés. Una banca pública vigorosa. No hablo de banca estatal, sino banca pública, el BIES, el Ban Ecuador y el Banco del Pacífico, forzando a romper el oligopolio de la banca privada que controla más del 60% del mercado, llevando recursos a las cooperativas. Yo creo que hay muchas Economista, ¿qué sabe usted sobre el Banco del Pacífico? ¿En qué quedó esa situación? ¿Está vendido? Me imagino que siguen empeñados en vender el Banco del Pacífico. Y esa Pero es no una está dicha la última palabra. No creo, porque todavía podría el próximo gobierno frenar esa barbaridad. Y no es un tema de que no hay transparencia. No es un tema del dinero. Imaginémonos que nos dan todo el dinero que queremos y hacemos transparencia. Esa no es la solución. El tema es más complicado. Si vendemos el Banco del Pacífico, que está en manos del Estado, ¿quién va a comprar? Otro banquero, Banco Internacional o Banco Nacional, ¿ya? Y eso va a fortalecer el grupo de la banca, que ya controla más del 60% del mercado financiero. Esto es lo que hay que entender. El Banco del Pacífico está en manos del Estado. En la práctica trabaja del lado de los grandes banqueros. Hay que jalarle para acá a que sea un motor de la banca pública, ¿ya? Y entonces un banco eficiente tiene que ayudar a canalizar créditos en condiciones adecuadas para las pequeñas y medianas empresas. No se olvide que las MIPYMES, como se dice, las micro, pequeñas y medianas empresas, generan más del 90% del empleo. Las empresas de 1 a 10 personas generan más del 70% del empleo. Allá hay que canalizar recursos. A esos sectores hay que apoyar. A los campesinos, a las campesinas, a los comerciantes minoristas, a los mercados populares, a la artesanía, al pescador artesanal. Allá hay que canalizar. Pero no, este sistema es perverso. Créditos baratos para la gran empresa, los créditos corporativos, como dice, y créditos muy costosos para los pequeños productores. Y de paso, hay que romper los oligopolios que existen en los mercados en el país. 6 bancos, 5 bancos que controlan el 60-70% del mercado. Es una barbaridad. Eso es intolerable en cualquier país que se precie de democrático. Hay 2 empresas que controlan el 76% del mercado de los productos de higiene personal. Hay una sola empresa que controla más del 62% del mercado de la carne. Hay 3 cadenas de comercialización de alimentos procesados que controlan el 91% del mercado. Hay 2 empresas que controlan el 92% del mercado del aceite de consumo humano. Y así por el estilo. Lo que hay es que romper esos oligopolios, flexibilización del capital, no sobreexplotación de los seres humanos y sobreexplotación de la naturaleza. Hay que dar un vuelco en este país. Ahora, sería importante también, dentro de su lenguaje, de su léxico y su forma de explicar, el pueblo, el común, el ciudadano se pregunta, cuando escucha que ha llegado desembolso de varios millones, que esta cantidad, el FMI, el Fondo Monetario, ese dinero exactamente cómo se procesa, cómo se distribuye, a dónde llega, quién se beneficia, por lo menos es la noticia de estos días. Sí, me parece muy importante. Nosotros tenemos ya una larga historia con el Fondo Monetario Internacional, Aníbal. De la mano del Fondo Monetario Internacional,
en los años 60, 70, en los años 80, 90, nunca resolvimos los problemas. Con este gobierno ya tenemos 2 cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, el año 2019, el año 2020. Hay una variación en relación a lo que eran antes los créditos del Fondo Monetario Internacional. Antes daban para lo que se llama déficit de balanza de pagos, o sea, los flujos internacionales, ingresos externos, teníamos un déficit, nos faltaba dinero, un faltante, nos prestaba el Fondo Monetario Internacional y nos imponía condiciones. Ahora cambia. Ahora el Fondo Monetario Internacional se ha transformado casi en el prestamista de última instancia del Ecuador. El Fondo Monetario Internacional ya supera como acreedor a China. China tiene, creo que, acreencias por 5.900 millones de dólares, del Fondo Monetario Internacional más de 6.000 millones de dólares. Gran parte de ese dinero va a ir directamente canalizado a los contratistas del Estado ecuatoriano para pagar atrasos, para pagar a los servidores públicos, para pagar una serie de obras que están inconclusas y a los gobiernos autónomos descentralizados. Antes el dinero era para las cuentas externas, ahora es como una inyección de sangre fresca que va directamente a la vena. Eso puede ayudar a aliviar en el corto plazo los problemas, pero no podemos vivir simplemente de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional, lo sabemos muy bien, no es como un curita que sale los sábados a repartir comida entre los pobres. No, no, no. Él nos da plata ahora y nos impone condiciones, y algunas condiciones ya vamos cumpliendo. Eliminación de los subsidios de los combustibles, sin criterios sociales, productivos ni ecológicos. Flexibilización laboral. Ampliación de la frontera petrolera a frontera minera y agroexportación. Ya avisan que se tiene que subir el IVA del 12 al 15%, que se eliminan las devoluciones del IVA para las personas de la tercera edad y las universidades, que se imponga impuesto a la gasolina, o sea, que el Fondo Monetario Internacional nos da la plata y nos impone condiciones de política económica para cobrar esa plata, e incluso le impuso a la Asamblea Nacional que apruebe una ley en contra de la corrupción. Ley en contra de la corrupción que habría que haber aprobado con o sin Fondo Monetario Internacional. Es una barbaridad. Eso ya es el colmo de la sinvergüencería, aceptar ese tipo de cosas. Y ya que hablamos de intromisiones y tal vez de preservar, de conservar, de salvar la soberanía, que muchas veces el término hasta cierto punto no es bien visto ni bien escuchado. Con respecto al pronunciamiento, a la gestión de diputados, en este caso norteamericanos, demócratas, ¿cuál es exactamente la lectura? ¿Qué es eso? No sé realmente cómo entender eso. Me imagino que tienen que haber algunos políticos ecuatorianos, entiendo que vinculados sobre todo al grupo de Rafael Correa, que están haciendo el lobby a nivel internacional. Han sido muy hábiles. Durante 10 años Correa en el poder construyó, fortaleció, cuidó de relaciones internacionales políticas importantes. Él tiene respaldos en muchos ámbitos a nivel internacional, en España, en los Estados Unidos, en Francia, inclusive en algunas partes de Alemania. Todavía se le ve a Rafael Correa como el gran líder de las izquierdas ecuatorianas y también como un representante de la nueva izquierda o de la izquierda progresista latinoamericana. Es parte de la propaganda. Entiendo que va por ahí. Ahora, sin lugar a dudas, yo también veo con preocupación la evolución del proceso electoral ecuatoriano. Ya hablamos del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral. Pero Que no nos justamente dan para, confianza. dentro de temas últimos, si es que conviene o es dable o hasta cierto punto soportable que se extienda, no sé, esa figura de dónde sale una prórroga o que se quede un tiempo más el actual presidente. En primer lugar, eso es inconstitucional. La Constitución es muy clara, establece fechas de cuándo se tiene que entregar el poder, pero supongamos que no hay condiciones adecuadas. Habría que buscar algún mecanismo que garantice confianza a la ciudadanía, porque el gobierno de Lenín Moreno está haciendo todo lo posible por dejar amarrada la balsa o la lancha, como se dice vulgarmente, para que el próximo gobernante no pueda cambiar de rumbo. Le menciono 3 ejemplos. 1, renegociación de los bonos global, la deuda externa, esos bonos costosos que contrató Correa y luego Moreno,
los negociaron con un alivio, pero nos mantienen atados creo que por 27 meses, casi 3 años, ¿ya? O más de 2 años de todas maneras. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya hablamos del tema, ¿ya? Firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Más extractivismo minero, petrolero, agroexportador y flexibilización laboral. Todo amarrado el paquete para que no nos podamos escapar. Y entonces, seguir con este gobierno desprestigiado, este desgobierno, incapaz de dar respuestas que demanda el pueblo ecuatoriano, más tiempo, no creo que sea lo mejor. Vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para, superando los problemas existentes y cuidándonos de la pandemia, enfrentar las elecciones del 7 de febrero y luego la segunda vuelta electoral. Estimado economista, somos agradecidos de Manabí y sobre todo de esta radio, Radio Capital, la radio política de la provincia y del país, que a través de intervenciones como la suya, obviamente informa y orienta a nuestra audiencia. Desde ya le ratificamos nuestros mejores deseos de salud y bienestar, que es lo que todos los seres humanos, las familias del país requerimos. Pero sí nos gustaría su mensaje, porque entiendo habrá una nueva oportunidad, ojalá y hablemos con papeleta en mano y también con para analizar los diferentes ofrecimientos y ofertas de las tendencias y candidaturas. Simplemente le escuchamos en forma oportuna y muy franca ese mensaje para el pueblo ecuatoriano en general y para donde flamea el espíritu de un ecuatoriano, de un compatriota, en donde nos escuchan a nivel internacional a través de esta emisora. Bueno, simplemente desearles salud, desearles paz y alegría con las familias. Vamos a celebrar estas Navidades y este cambio de año tan complicado y trágico en muchos sentidos, en familia, en grupos pequeños. Eso demanda mucha responsabilidad, pero sobre todo el compromiso para reencontrarnos en la sociedad sin el afán de volver a hacer más de lo que hemos venido haciendo ahora. En vez del individualismo, deberíamos dar paso a la solidaridad. En vez de la competencia desbocada, deberíamos impulsar la reciprocidad. En vez de esta vida que nos acelera cada vez más en función de consumir más, de producir más, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para amar más, para respetarnos más? Ojalá valoremos esta pandemia, esta memoria que nos queda, para luego entender lo importante que es el abrazo de un amigo, el beso a una amiga, la cerveza que nos podemos tomar con calma y tranquilidad, e inclusive la posibilidad de saludar todos los días a los vecinos sin miedo a ningún tipo de contagio. Eso demanda entonces un ejercicio de reflexión, un ejercicio que debe hacer cada uno de nosotros, cada una de nuestras familias, de revalorizar la mancomunidad, las comunidades, la interdependencia. Confiemos más en las capacidades comunitarias que en los ofrecimientos que nos hacen los gobernantes irresponsables, sin que eso signifique marginarnos de la política. Confiemos más en nuestras capacidades locales que en los cantos de sirena que vienen del mercado con la propaganda, con ese mensaje permanente que fortalece los elementos que son más preocupantes en nuestras vidas: el individualismo, el consumismo y el productivismo. Demos paso a una vida digna que nos garantice la satisfacción de ser seres humanos responsables de una relación armoniosa con la naturaleza. Les deseo un gran año 2021. Aprendamos del 2020 y construyamos un país mucho más humano, mucho más digno, mucho más libre e igualitario. Hasta aquí la entrevista de la hora con el entrevistado de la hora, el economista Alberto Acosta. Audiencia de Radio Capital, muchas gracias. Con su permiso. Muchas gracias.